a esta segunda sesión. Encuentro organizado por la Oficina Jurídica para la Mujer con el apoyo de la Diputación de Cáceres y AUPEX para hacer posible este proyecto que es Empoderamiento de la Mujer en tiempos de pandemia. En esta ocasión vamos a abordar la temática de los derechos humanos. Y para tal efecto, tengo a bien presentarles a Danilza Jáuregui, quien ha sido capacitada por la Oficina Jurídica para la Mujer y que nos va a hablar un poquito sobre los derechos humanos con perspectiva de género. Danilza, si estabas en sala, por favor, podrías encender tu micrófono y tu cámara. Sí, creo que ya me ven, ¿o no? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Danilza? Buenas noches. Sí, te vemos y te escuchamos claro. Ay, qué bueno. Sería bueno que todas también podamos encender las cámaras para vernos un poco en el transcurso del taller, por favor. Gracias, Marianela. Mariel, ¿cómo estás? Mucho gusto en verlas. ¿No? Como decía Carol, hoy vamos a tener el tema de derechos humanos con perspectiva de género. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Danilza que nos pueda dar el tema. Gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Como ya mencionó Carol, vamos a hablar sobre los derechos humanos y todo, bueno, la vinculación que tiene que ver con el tema que es muy importante hoy en la actualidad, que son los derechos también de las mujeres. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve, creo que sí, ¿no? Sí. Ok. A ver. ¿Se ve pantalla completa o se ve, creo que una sección? Se ve bien. Ya. Ok. Como dije, se mencionó y se vuelve a recalcar, vamos a abordar lo que es el tema de los derechos humanos. Para esto, vamos a ingresar a un aspecto muy general y partiendo sobre lo que es la humanidad. Según la historia, la humanidad está caracterizada por una permanente y sistemática violación de los derechos humanos. En su mayoría, pero no de manera exclusiva, que es perpetrada por el Estado, ya sea por acciones u omisiones de sus agentes o particulares que detentan poder económico, fáctico y sean violados por los ejercicios abusivos de los derechos de los particulares. ¿Qué quiere decir? Que durante toda la transición de la humanidad que ha ido teniendo cambios, ha sufrido las transgresiones de los derechos humanos. Y aquí, bueno, yo puse una imagen que es sustraída de Unitel, donde si bien han sido transgredidos esos derechos humanos por las mismas personas, cabe mencionar que también hemos agredido los derechos de las otras personas, ¿no? Aquí en esta imagen se puede observar de que son, bueno, en esta nota es una nota periodística donde cierto grupo de personas estaban manifestando el derecho de tener mejores vías públicas, ¿no? Pero había una limitante igual, porque no todos estaban pues haciendo una huelga o manifestándose, ya que otros tenían la necesidad de ir a otros lugares, por lo cual también se les estaba transgrediendo sus derechos. Para esto vamos a partir de una definición donde dice que los derechos humanos es un conjunto de capacidades, potestades o prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional tiene el ser humano frente al Estado. ¿Para qué? Para impedir que éste interfiera en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales o para obtener del Estado la satisfacción de sus necesidades básicas. Mencionando a lo anterior, era eso, ¿no? Que un grupo de personas pedía
mejores vías públicas, ya que les afectaban de alguna u otra manera, pero también estaban transgrediendo los derechos de los otros transeúntes. ¿Cuál es la finalidad? Los derechos humanos tienen por finalidad proteger la dignidad, la igualdad o la libertad, entendiéndose por dignidad humana el reconocimiento de una persona con un fin en sí mismo, no como un medio, es decir, como un ser humano con cualidades y requerimientos. Y según la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, esto define como un conjunto de principios, donde se valora más, se podría decir, la aceptación universal, reconocidos y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual y social, material y espiritual. Estos derechos humanos presentan ciertas características y las cuales las voy a ir mencionando. Universales. A esto se refiere que es el conjunto de capacidades, facultades que pertenecen a todos los seres humanos sin importar su color, raza, sexo, religión, ideología y nacionalidad. Son irrenunciables. Los derechos humanos no pueden ser renunciados. Imprescriptibles. Los derechos humanos no se pierden por el transcurso del tiempo. Indivisibles. Que para el goce pleno de un derecho se debe satisfacer otros derechos. Por consiguiente, el Estado no puede arguir la división del goce de los derechos humanos, pues deben ser protegidos y satisfechos en su integridad. Los derechos humanos presentan una clasificación, los cuales los voy a presentar, son los derechos políticos y civiles. En esto dice que los derechos civiles y políticos son un conjunto de capacidades, facultades y potestades inherentes al ser humano, que responden a la concepción liberal del hombre. Su fundamento está en el valor supremo de la libertad y están reconocidos a nivel internacional a través de los pactos y tratados y convenciones internacionales. A nivel mundial, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, como también a nivel regional, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Estos derechos civiles y políticos generan obligaciones negativas para el Estado y para los particulares, lo que quiere decir que el Estado está en la obligación de no invadir la individualidad del sujeto. En este sentido, si todos tienen derecho a la libertad física, el Estado tiene la obligación negativa de no detener, apresar o perseguir sin justicia, sin justa causa. Si todos tienen derecho a la privacidad o intimidad, el Estado tiene la obligación negativa de no allanar su domicilio sin el consentimiento de quien lo ocupa. Estos dos presentan diferentes tipos de derechos y voy a ir a lo que son los derechos políticos, que entre estos está el derecho de asociación, el derecho de manifestación pública, pacífica, el derecho de... A ver, ¿dónde está tu link? Por favor, apaguen sus micrófonos. Ya. Continuando, el derecho de sufragio, el derecho de petición, el derecho de votar y ser elegido, el derecho a ejercer una función pública, el derecho a asilo político. Si se dan cuenta, esto mayormente es para los que tienen o aspiran o pertenecen a grupos políticos, pero igual a nosotros, porque nosotros también tenemos derecho a votar y a elegir quién nos represente. En los derechos civiles se subdividen en derecho a la vida, a la libertad,
religiosa, derecho a la libre expresión, derecho a la libertad de información, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la autoidentificación personal, al tener un nombre, un apellido, derecho a la libertad de circulación y de residencia. Ya, a ver. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Ay. Es lo que me ha congelado la pantalla, creo. A ver, un cachito. Está bien, está bien. Ah, ya. Bueno, yo no puedo ver. Se me ha oscurecido la pantalla. Un ratito, por favor. Claro que sí, te esperamos nomás. ¿No? Hasta la reunión, tengo reunión. Con Zoom. Ahora no da, pero nada. Ahora sí, pueden ver, ¿verdad? Sí, Perfecto. Continuando, dentro de la clasificación de los derechos humanos, también tenemos lo que son los derechos económicos y sociales y culturales. Son aquellas capacidades, potestades y facultades que tienen todas las personas. Responde a la concepción del hombre como sujeto social. Su fundamento está en la igualdad material, es decir, trato igual obliga a una distribución de la riqueza equitativa. Eso en lo económico, pero también en lo social. Están reconocidos en tratados y convenciones internacionales. Generan obligaciones negativas y positivas para el Estado. Dentro de estos tres se encuentra lo que es el derecho a la salud, derecho a la educación, a los servicios básicos, derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la huelga y a la seguridad social, y entre otros. También está lo que es el derecho colectivo de los pueblos, que dice que, al igual que los anteriores, es el conjunto de capacidad y facultades que pertenecen a los seres humanos como miembros de una colectividad, de un pueblo, y vinculado a un entorno geoespacial y cultural. Se fundamenta en la dignidad humana. Son derechos inherentes a las colectividades humanas como las minorías étnicas o políticas, o bien los grupos religiosos, que generan obligaciones negativas y positivas para el Estado. Estos son los derechos al medio ambiente, a la biodiversidad, al orden ecológico equilibrado, derecho a la paz, derecho a la autodeterminación de los pueblos, no injerir en los asuntos internos, que el Estado no puede intervenir, derecho a la identidad cultural, derecho al uso de la lengua materna, derecho de los pueblos indígenas y originarios. Si se acuerdan, un ejemplo claro, esto es cuando el Estado quería intervenir o aceptar todo lo que era el TIPNIS. Y último, se escuchó que hay, por ejemplo, una discordancia, se podría decir, o una necesidad más que todo de parte de las personas que tienen como lengua nativa quechua y que no pueden hacer denuncias, en este caso a la policía, porque no hay personal que maneje o que tenga la capacidad de poder hablar en otro idioma. Entonces, aquí es donde se dice el derecho al uso de la lengua materna o de los pueblos indígenas originarios. También vamos a hablar sobre los límites al ejercicio de los derechos humanos. Los derechos no deben ser ejercidos de manera abusiva. Por consiguiente, este puede ser limitado por los estados. Y esto según las bases normativas que está en el artículo 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos dice que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades,
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Así también en el artículo 28 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 28 nos menciona sobre el alcance de los derechos del hombre, de los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. En la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 32, numeral 2, nos menciona que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Ahora bien, ingresando a lo que son, si hemos hablado bien de los derechos humanos en forma general, tal vez ustedes digan, ¿y qué tiene que ver con nosotras, no? Que es el tema principal. Y esto va vinculado con lo que es la Convención de Belém do Pará, que se dio que es de Brasil, que se dio en una reunión que hizo la Organización de los Estados Americanos, donde mencionaron que la violencia contra las mujeres contraviene del derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, y es uno de los principios de los derechos humanos. En un entorno libre de violencia y de discriminación. Ante esto, los estados del continente americano sumaron fuerzas para crear el 9 de junio de 1994, no hace mucho, en pleno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde la Convención Interamericana propuso para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, llamándolo así la Convención de Belém do Pará, donde se reconocía que el respeto restricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reafirmando, entre otros instrumentos internacionales o regionales, donde se afirmaba que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Entonces, convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, se convencieron de que la adopción en una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, donde constituyeron una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. Esta convención de Belém do Pará establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este tratado internacional ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los estados de parte de la Convención, formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas, y ha sido un aporte significativo al fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. En su artículo 1, define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el público como en el privado. Esta convención establece 3 tipos de violencia que se habló con anterioridad en el pasado miércoles, igual que se dio el taller, donde se dividía en 3 ámbitos: violencia física, sexual y psicológica.
¿Qué derechos reconoce y protege esta convención? El derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación. El derecho de las mujeres a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Tiene derecho a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos, que incluyen el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y a que se proteja a su familia, a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos. Algo que se viene dando desde hace mucho tiempo y que vemos que hay una gran falencia en eso. El derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, el derecho a tener igualdad y acceso a las funciones públicas a su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. De todo esto que hemos hablado de los derechos humanos y de esta convención, se resume y también es muy amplio en lo que dice en la normativa boliviana, que lo avanzamos igual en el anterior taller, donde decía que la Constitución Política del Estado, en su artículo 15, parágrafo 2, indica que se garantiza a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia y proclama la lucha para la erradicación de la misma. Entonces, vemos que es muy importante el hecho de poder ver que no solo estamos respaldadas por la Constitución Política del Estado, sino que también esto conlleva a que hay una gran vinculación en lo que es los derechos humanos, ya que en todo el tema se han podido darse cuenta, se habla mucho de igualdad, se habla mucho de proteger la dignidad de la persona, no solo de las mujeres, sino de todas las personas, pero puntualizándonos más es un tema rimbombante sobre nosotras, que tenemos derecho a decidir. En el anterior taller igual hablamos sobre el derecho a la concepción, el derecho a decidir si queremos tener relaciones sexuales, al decidir si queremos tener hijos, cuántos hijos tener, al decidir sobre lo que nosotros deseamos, ¿no? Y esto sin transgredir los derechos de la otra persona, yéndonos siempre dentro de la normativa y también de la racionalidad de cada persona. Hasta ahí sería Lourdes, con respecto a Lourdes, ¿verdad? Con respecto a Carito, con respecto a lo que es los derechos humanos. Muchísimas. ¿Dónde está el micrófono apagado? Muchísimas gracias, Nisa, para poder entender un poquito. Hemos preparado un video para que entiendan un poco lo que es la historia de los derechos humanos, importancia, y tal vez entre tanto se va preparando con todos en el ejercicio de sus derechos.
Es importante lo que mencionaba. Se está oyendo pausado, no se oye bien. Oh, perdón, señor. Creo que es la señal un poco está fallando. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Es Sigue. en el ¿sigue viendo? ¿Se sigue cortando? ¿Alguien confirma? ¿Se me escucha bien? Está bien. Ah, ya. Como les decía, los derechos humanos tienen límite en el ejercicio de otros derechos. Mi libertad termina donde está lo comienza. La libertad, por ejemplo, cuando se transgrede un humano, cuando se viola el derecho a vivir a una vida libre, sin violencia, por ejemplo, la mujer. Entonces, desde esta tenemos lo que son las acciones de defensa y las garantías constitucionales, las acciones de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la acción de libertad, para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Pero a su vez, el Estado está en la obligación de dar condiciones para que las personas puedan ser libres de derechos humanos. Por ejemplo, si tenemos derecho a la educación, el Estado está en la obligación de crear condiciones, es decir, la construcción de colegios, de ITS para que maestros, el establecer una malla curricular, crear condiciones tanto materiales como formales para que se pueda ejercer la educación de todas las personas en educación. En el caso de las mujeres que tenemos una vida libre de violencia, el Estado y la sociedad civil están en la obligación de crear condiciones, desde un mejor acceso oportuno a la administración de la justicia a través del orden judicial, el Ministerio Público, además de las administraciones que deben realizar los gobiernos autónomos municipales, las alcaldías, las gobernaciones, los municipios, el trabajo de la protección, la prevención, del conocimiento de los mismos hasta que se concluya con una sentencia. Entonces, todo esto son medidas y acciones que el Estado debe tomar. Ahora, ¿qué pasa cuando es el mismo Estado que transgrede los derechos humanos? ¿Qué pasa? Y esto mayormente situado en tiempos de dictadura, por ejemplo, cuando el Estado cometía lo que son las desapariciones forzosas de las personas o reprimía o hacía un ejercicio abusivo de su poder de reprimir, lastimando. ¿Se me escucha? Okay. Está un poco entrecortado. Ya es mi realidad buena. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de estudiar si es que el Estado no ha garantizado el pleno de nuestros derechos humanos y se han agotado todas las instancias nacionales, todos los recursos posibles para hacer prevalecer nuestros derechos. Podemos demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto supone un mecanismo de protección. Ahora bien, la Constitución tiene un margen amplio de protección de derechos humanos. Heidi, no sé si ya tiene el video de explicarles lo de Constitución. ¿Se puede? Sí, ahora sí lo voy a compartir, voy a compartir la pantalla. Quiero que vean el siguiente video y cada una haga una puntuación de qué es lo que le llama la atención para sobre esa base darle trabajo, No se está participación, oyendo podamos bien pausado. No se entiende nada.
Está sin audio, Heidi. ¿Y puedes compartir el audio? ¿Se puede ver el video? ¿Están viendo o no? Se ve el video, pero no se escucha. Ay, ¿Qué? no me quiere dar, no me quiere autorizar. Voy a poner en pausa nomás porque no me está dando. Perdone, no, Hola. no. El internet me está cortando. Sí. Hola. ¿Me escuchan? Hola, Olga, dinos. Sí, Sí, Buenas noches, ¿cómo están? Bueno. Buenas noches a todas las compañeras de la articulación. Buenas ¿Cómo noches, están? Buenas Olguita. Buenas noches, Olguita. Buenas noches, compañeras. Sí, estamos escuchando el taller, pero se está escuchando entrecortados, licenciada. Pedirle un favorcito para el último taller, por favor, si nos podrían entregar en documento, así que para poderlos repasar los talleres que nos están repartiendo, por favor. Y si ya, podrían sí. seguir nomás. Sí, el internet ¿no? estaba bajo, pero creo que ahora ya está mejor. Lo que pasa es que el video no ¿Sí? no está queriendo dar el sonido tampoco. Ya. Pero podrían proseguir, sigue explicándonos y nosotros nos vamos a dar cuenta cuando tengamos el material, por favor, el material. ¿Se puede? Claro que sí. Ya. Bien, me van a avisar si en qué momento se me corta para que pare hasta que se restablezca la señal. Entre tanto, Heidi, el video, ¿ok? Escucha perfecto, ¿no? O existe Sí, la Caro, se te escucha. Les decía, el se escucha tema del- entrecortado, compañera, se escucha entrecortado. es la conexión al internet. A ver, voy a apagar mi cámara, tal vez. Ahora, ¿se me escucha mejor? Está bien, está bien. Ya. Entonces, como les decía, el tema de los derechos humanos también se hayan positivado en nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece lo que es el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? Es un artículo que señala la primacía y la supremacía de las normas. La Constitución se encuentra en la cúspide. La Constitución es la norma suprema y además goza de primacía. ¿A qué me refiero? Es suprema porque es la norma de normas y se halla por encima de cualquiera. Y goza de primacía porque se aplica con preferencia a cualquiera de las normas. Se aplica primero. Dentro del bloque de constitucionalidad, por debajo tenemos lo que son los tratados en materia de derechos humanos, gozan también de esta primacía, es decir, que se aplican con preferencia cuando son más favorables para las personas. Y en este sentido, los tratados y convenciones que protegen y amparan a las mujeres también están positivados.
Por consiguiente, la transgresión de los derechos humanos de las mujeres no solo supone una transgresión de los derechos reconocidos en las normas como el Código Penal, el Código de las Familias, la Constitución misma, sino también tratados internacionales. Y es por eso que se puede demandar incluso al Estado por la responsabilidad, ya sea por la acción o la omisión en la protección de los derechos humanos. ¿Se me ha escuchado bien? Sí, una preguntita Sí, que se escucha tengo bien. si puedo preguntar, por favor. Claro que sí. ¿Cómo podemos hacernos escuchar en nuestros derechos cuando hay un feminicidio, una violación? ¿Cómo podemos hacer para que esa persona no esté libre? Hay varios casos en los que he escuchado, he visto que no está en la cárcel ese hombre, ese asesino, ese violador. ¿Cómo podemos hacer prevalecer nuestros derechos nosotras para que esa persona entre a la cárcel? Muchísimas gracias por tu pregunta. Una de las acciones que toma la Oficina Jurídica para la Mujer es precisamente este acompañamiento legal a las víctimas por la comisión de este tipo de delitos. En primera instancia, se debe hacer la denuncia ante la Fiscalía o el Ministerio Público por la comisión del delito antes de ingresar en todo lo que es el proceso penal y el acompañamiento hasta la sentencia. Entonces, hacer prevalecer esto supone un trabajo jurídico que lo realiza la Oficina Jurídica para la Mujer. Pueden acercarse a la Oficina Jurídica para la Mujer si ustedes saben de algún caso de violencia o de repente una violación o un feminicidio, para que se les acompañe en la denuncia y la atención del mismo. Es importante resaltar que el delito de feminicidio, lamentablemente, cada 3 días muere una mujer en el país y es un hecho muy lamentable. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotras? Desde el seno de nuestras comunidades y organizaciones, en primera instancia debemos trabajar lo que es la prevención del delito como tal. Debemos cultivar relaciones que no sean violentas. Y si sabemos de que existe un caso de violencia, de repente mi vecina, mi amiga, mi hermana sufre violencia por parte de su pareja, su padre, su enamorada o cualquier otra persona, estamos en el deber y la obligación de acentuar la denuncia, de hacer el acompañamiento a esta persona, porque es un círculo vicioso del que es muy difícil para la víctima salir, porque tiene una dependencia emocional o económica. Entonces, lo primero es acentuar la denuncia y después viene el acompañamiento. A través de la oficina jurídica podemos brindarles lo que es el acompañamiento. Ustedes pueden apersonarse, se encuentra sobre la avenida Ayacucho, número 628, entre Uruguay y Nataniel Aguirre. Si me corriges, Heidi, ¿estoy en lo correcto? Entre Ladislao Cabrera y Uruguay. Está bien, Ayacucho 628. Ladislao Cabrera, 628. Entonces pueden dirigirse a la Oficina Jurídica para la Mujer y se les va a dar el asesoramiento legal, porque muchas veces los funcionarios a veces incurren en una negligencia y ellos están obligados a garantizar el debido proceso y la debida diligencia en la atención de los casos. Puedes denunciar en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en los SLIMS o en la FELCB. Y si alguno de estos funcionarios incurre en una omisión, ellos tienen responsabilidad civil, penal o administrativa por la omisión en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, también puedes poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo cuando ellos no realizan de la manera adecuada su trabajo, porque como te he dicho, tienen responsabilidad y ellos están en la obligación. Existen estándares internacionales, existe un protocolo y ruta crítica de atención, existe la ley 348 que se tiene que cumplir. Y si no, les corresponde la responsabilidad porque es su trabajo atender a todos estos funcionarios. Si he respondido tu pregunta, si tienes más dudas. Sí, disculpe, si digamos la víctima va, denuncia,
me ha golpeado, me ha agredido, vuelve a su casa, ya están parados y el otro vuelve a golpearla, entra por donde sea, por la pared a golpearla. A esas personas no se las puede proteger, aparte de, bueno, de poner la denuncia. ¿Cómo se podría proteger a esa mujer y a sus hijos? A esa mujer y a sus hijos, según la ley 348, también el Código de las Familias y lo que es el Código Penal y Procedimiento Penal, se puede interponer lo que son las medidas de protección. Puedes solicitar al juez, en este caso familiar o penal, en la vía correspondiente, medidas cautelares personales o medidas cautelares patrimoniales, a fin de resguardar a esa víctima. Puedes solicitar el alejamiento del agresor de las víctimas, en este caso la señora y sus hijos. Incluso puedes solicitar el alejamiento cuando él se acerca y la amedrenta en el trabajo. Puedes solicitar eso y es la autoridad judicial la que va a determinar. Ahora, estas medidas de protección se pueden solicitar en cualquier momento del proceso, con la demanda, antes de la demanda, aún en sentencia se puede solicitar. Está bien, gracias. Licenciada, una consulta. ¿Me escucha? Sí, se la escucha, pero Hace rato escuchaba que cuando un funcionario no cumple, se le puede denunciar ¿en qué oficina dijo? Y explico después. Defensoría del Pueblo, ¿no? pueden acudir a la Defensoría del Pueblo también, porque una de las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo es resguardar que se garanticen el ejercicio de los derechos humanos, y cuando no están acudiendo a lo que es el debido proceso, ellos pueden hacer una recomendación al Estado. Ahora bien, también pueden ir a su superior para que se tomen las medidas y las acciones correspondientes. ¿Por qué era mi pregunta, licenciada? Hay un abuso a la tercera edad, ¿no? De parte de sus hijos, un daño económico. La señora de 84 años sigue trabajando, no percibe ni un centavo de los hijos, a pesar que habían hecho convenios de asistencia familiar, pero más es que como los ancianitos trabajan y tienen el dinero, se prestan, ¿no? Con engaños de que les van a devolver, pero cuando la señora pide que le devuelvan, le hacen un daño psicológico, verbal, incluso hasta físico quiere llegar. Y ese caso había llegado a Vinto. Y yo acompañé a la señora, ¿por qué el trato, no? Y por qué la defensora del adulto mayor procedió de esa manera. ¿Por qué no le defendió a la señora? ¿Por qué se parcializó con los hijos? Pedí todo el documento, más sale a favor del hijo mayor, que también ya entra a la tercera edad, más de 60 años. Le hace un examen psicológico bien detallado al caballero, pero no así a la madre que está sufriendo violencia. Entonces, he visto que es un parcializamiento más que todo, ¿no? Con los hijos y no ha hecho el trabajo que debería haber hecho en defender a la adulta mayor. Entonces, por eso le preguntaba dónde uno se puede acudir cuando un funcionario no está haciendo su trabajo. Gracias, licenciada. No, a usted. Bien, también aclarar una cosa. La ley 603, por ejemplo, señala que son derechos y obligaciones recíprocas. Es decir, que el derecho y el deber de asistir a los ascendientes y a los descendientes son tanto para los padres como para los hijos. El artículo 108, numeral 9 y numeral 10 de la Constitución Política del Estado señala que son obligaciones tanto de los padres como de los hijos asistir y coadyuvar en todo lo que es el mantenimiento. Y es en este sentido que así como los padres tienen la obligación de prestar la asistencia familiar y cuando son pequeños, los hijos
tienen la obligación de mantener a sus padres y, en su caso, si procede, dar asistencia familiar a sus padres. ¿Dónde puede realizar esto? Puede apersonarse a las oficinas de adulto mayor o, caso contrario, puede apersonarse a lo que es la Defensoría del Pueblo, puede apersonarse a lo que es la Oficina Jurídica para la Mujer o el SLIM más cercano por la transgresión que se esté haciendo a los derechos del adulto mayor. Ahora, ¿quiénes pueden y deben prestar esta asistencia familiar? Los hijos, pueden ser los nietos, e incluso parientes colaterales si es que no existiesen hijos y nietos. Hola. Ya, gracias, licenciada. A usted, Buenas noches. Hola. buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una preguntita que quisiera. Hola, ¿me escuchan? Sí, se la escucha muy bien. Estoy con la cámara apagada. Ya. Sí, estoy con la cámara apagada. Yo quisiera hacerles una pregunta. Díganos. Hola. Sí, Ya, se la escucha. Mi pregunta es la siguiente. Los derechos humanos establecidos en tratados y convenios internacionales que tienen aplicación preferente a la Constitución solo se refieren a los pueblos indígenas y no así específicamente a las mujeres. ¿Cómo podríamos mejorar eso para tener una mayor protección y no solo sea interpretativo como hasta ahora, ¿verdad? Bueno, en realidad, cuando se dio la exposición de los derechos humanos, si bien generaliza, hace una generalización, pero a esto nos incluye a nosotras igual, porque somos personas, somos humanos, somos seres que también producimos y generamos actividad dentro de un Estado. Ahora bien, está la ley 348, que esta nos apoya a nosotros en todo lo que son nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestros derechos, ¿no? Es un tema que no está siendo tan a profundidad por muchas irrelevancias, por muchas falencias que hay en el Estado. Sin embargo, hay muchos centros donde nos pueden ayudar, donde nos pueden acoger, personas capacitadas que puedan ir apoyándose a esta ley, a la ley 348, y una de ellas es la Oficina Jurídica de la Mujer, como mencionó Caro, ¿no? Que ahí pueden asesorar, pueden apoyar y dar las directrices de cómo cada mujer, si está en situación vulnerable, pueda acudir y tener el asesoramiento pertinente para cualquier caso, ¿no? Entonces, tal vez no está tan explícito en las normativas internacionales, ¿no? Porque han sido creadas así. Sin embargo, hay diferentes convenciones, como la convención que se mostró anteriormente, que fue hecha en Brasil, justamente para prevenir la violencia contra la mujer. Y son grupos pequeños que se están dando y que nos queda a nosotros como mujeres denunciar. Lo primero que tenemos que hacer es denunciar, ir a la policía, sentar la denuncia. Tal vez no entendemos muchas situaciones, muchas cosas, pero el simple hecho de que vengan y nos griten o nos amenacen o nos sometan a hacer cosas que no van contra nosotros, que nosotros no queremos hacerlas, ya es un punto de violencia. En este caso, están en toda la obligación de recibir nuestra denuncia, estamos en el derecho de sentar la denuncia
y apoyarnos a las leyes pertinentes. En nuestro caso, en nuestro territorio sería la 348, ¿no? Y vuelvo a repetir, para poder tener el asesoramiento legal, en ese caso sería una de las opciones, la Oficina Jurídica de la Mujer. Hay SLIN, el SLIN más cercano, porque ya nos dicen cuando sentamos la denuncia que vayamos al SLIN más cercano. Entonces, el SLIN más cercano se refiere al hecho de tu OTB, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi zona hay un SLIN, hay una Defensoría de la Mujer, del niño, niña, adolescente, del adulto mayor igual. Entonces, lo que a mí me indican cuando yo voy a querer sentar una denuncia es que primero lo haga en el SLIN de acá. En caso contrario, se tendría que ir al de Cochabamba o a tener el asesoramiento pertinente, como ser el de la Oficina Jurídica de la Mujer, ¿no? Que nos digan a dónde vamos a ir. Ese es uno de los pasos que ahora se está tratando de informar más para que puedan realizar las diferentes denuncias. Cabe mencionar que cuando no hay una denuncia, no nos hacen caso. Lamentablemente funciona así. Pero yo no le estoy preguntando eso. Lo que yo deseo saber es por qué los pueblos indígenas están en la Constitución y las mujeres no estamos. O sea, específicamente no estamos, estamos de manera general y los dos somos individuos, ¿verdad? O sea, eso es mi duda de mí. ¿Por qué los pueblos indígenas están ahí en la Constitución? O sea, ¿de qué privilegios pueden gozar ellos y nosotras no? No, es que no hay privilegios en realidad. O sea, para pertenecer a un pueblo indígena tienes que tener un idioma. Tu idioma obviamente no va a ser castellano, tu idioma originario. Tiene que ser un idioma originario. Entonces, en el de nuestro es pues quechua, aymara, guaraní, los tres más relevantes se podría decir, porque son 37 pueblos indígenas, si no me equivoco. Ahora, nosotros entramos en lo general porque no está bien específico, pero sí está general. Hombre y mujer gozan de los mismos derechos, hombre y mujer. No solo individualizan. Ahora, en los pueblos originarios van más que todo porque tienen una diferente administración de justicia. La justicia que manejamos nosotros, los de lengua castellana, no va a ser la misma que de los pueblos indígenas. Es por eso que también los menciona. Y ha habido casos anteriores de que nuestra normativa, en nuestro idioma, ha transgredido muchos derechos de los pueblos indígenas. Entonces, por eso, no es que gozan de ningún privilegio, sino que han sido más bien relegados y que ahora están siendo considerados. ¿Aclaré tu duda o no? No puedo. Maldita sea. Se te escucha, Sara. Hola, ¿me escuchan? Ya, un favor, o sea, mi duda de mí es, digamos, una mujer indígena, originaria, guaraní, ¿tiene más derecho que las mujeres de la ciudad? Es que eso es lo que yo le estoy comprendiendo. No. Es lo mismo. Si una mujer guaraní o quechua o aymara ha sido violada, por ejemplo, se sigue el mismo proceso que de una de habla castellana o hispana, mejor dicho. No goza de otros privilegios. Es más, se limita porque ellos tienen otro tipo de justicia. Están contemplados dentro de nuestra Constitución Política del Estado, pero tienen otro tipo de manejar su justicia. ¿Alguien levantó la mano? Miriam. Sí, buenas noches, compañeras. Justamente entrando al tema, el tema de los pueblos indígenas, la participación en la Constitución Política del Estado. Se ha trabajado en la Asamblea Constituyente. También las mujeres han participado en la Asamblea Constituyente con sus propuestas, ¿no? Según las demandas que tenemos. En los pueblos indígenas originarios, las leyes son según usos y costumbres.
Así está estipulado en la Constitución Política del Estado. Ellos tienen sus propios reglamentos, sus propias estructuras orgánicas, sus propias decisiones. Es por eso que salió también a nivel nacional en el tema de autonomía total de los municipios, por ejemplo, las cartas orgánicas. Ahí tú decides en tu municipio qué leyes vas a tener, cómo lo vas a hacer, cómo lo van a elaborar, todo, ¿no? Entonces, ahí es el tema de usos y costumbres. En los sectores rurales, por ejemplo, en municipios alejados, ese tema se trata, porque por decir, en Zacampay, Pampa, que es ahí que tienen ya su carta orgánica, ahí manejan según usos y costumbres. Ellos hacen sus propias leyes, su autonomía en el municipio, siempre basado de nuestra madre, que es la Constitución Política del Estado, respetando y también tomando como paraguas nuestra Constitución Política del Estado. Ese es hasta donde yo tengo entendido de que cuando manejan sus propias leyes, sus propias costumbres en el área rural, es por eso que dice la participación de originarios, campesinos, eso ya son tomas de decisiones que tienen ellos en el mismo ambiente sociocultural que ellos viven. Esto es desde hace años, por eso ellos tienen unas leyes tan sabias en las cuales a veces la Constitución Política del Estado hace pensar muchas cosas, ¿no? Decimos, ¿por qué ellos tienen tanto privilegio? Porque así lo han manejado desde nuestros ancestros, ¿no? Es en base a una cultura milenaria que ellos manejan esos usos y costumbres y lo han plasmado en la Constitución Política del Estado, porque antes no estaban tomados en cuenta en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, eso es hasta donde yo tengo entendido, compañeras. Gracias. Complementar a lo que decía Miriam. Si bien la Constitución Política del Estado reconoce a los pueblos y naciones indígenas, también existen normas especiales. Una de ellas es la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que reconoce lo que es la justicia indígena originaria. Y en este sentido me voy a permitir, también para esclarecer la duda que tenía la anterior compañera, el ámbito de vigencia material, específicamente el artículo 10, que nos dice: parágrafo 1. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes de acuerdo a su libre determinación. Parágrafo 2. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza las siguientes materias. A. En materia penal, los delitos contra el derecho internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro tipo de delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico, los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niñas, niños y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio. En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte un tercero interesado, el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario. Inciso C. Derecho laboral, derecho a la seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, derecho de hidrocarburos, derecho forestal, derecho informático, derecho internacional, público y privado y derecho agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas. Inciso D. Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la ley y la jurisdicción ordinaria y agroambiental y otras reconocidas legalmente. Parágrafo 3.
Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental o demás jurisdicciones legalmente reconocidas. Este artículo menciona expresamente el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina y asimismo en qué materia en el ámbito penal. Por ejemplo, si existe una violación de una mujer indígena, si bien ella corresponde a un pueblo, a una nación indígena originaria, esta violación tendrá que proceder no en la jurisdicción especial, sino en la jurisdicción ordinaria por la disposición expresa de la norma. Muchas gracias. Le agradezco por disipar mis dudas. A ti, Sara, por participar. Si tienen más dudas, inquietudes, estamos Danilza y yo para aclararlas. La palabra, compañera. Claro que sí, Miriam. Ya, la ley 348 tiene algunos vacíos legales en algunos artículos. Como se dice, Nobel, echa la ley, echa la trampa. En las cuales esta ley, por ejemplo, no es, tiene algunos artículos que no están contemplados, lo que la anterior ley, la 1674, ¿se acuerdan? En esa ley 1674 había un artículo que decía de que se podía manejar el tema de conciliación y arbitraje. No tenemos en esta nueva ley la 348. Por eso es cuando se ejerce violencia física, verbal o psicológica, tiene ya su sanción. Más aún si está la física, porque ya eso ya no puede haber conciliación. Muchas veces ese tema hace mucho de que no se hace seguimiento. ¿Por qué? Porque le digo, porque esta ley debería haberse hecho su reglamentación en los municipios. No hay reglamentación en los municipios. ¿Por qué no hay reglamentación en los municipios de esta ley? Porque justamente no se han hecho en su mayoría de los municipios las cartas orgánicas. Ahí estamos fallando. Cuando trabajamos con las cartas orgánicas, entonces ya tenemos autonomía total. Ahí ya la ley de la Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado, y sus artículos vienen las leyes, entonces podemos nosotros hacer nuestras propias leyes municipales, incluso departamentales, ¿no? Siempre bajo el paraguas de nuestra Constitución Política del Estado. Por ejemplo, hay en la 348 hace de que la mujer siempre es víctima de agresiones físicas, incluso los feminicidios, todo eso. Ahí también tenemos que ver, hay la violencia intrafamiliar, hay familias de que también la mujer ejerce violencia hacia el hombre. No está contemplado en esta ley. Entonces tendríamos que un poquito reforzar esos vacíos de algunos artículos en esta ley, pero eso tendríamos que hacerlo ya en la reglamentación, ¿no? Porque la ley está hecha, pero en la reglamentación se podría tal vez trabajar con algunas herramientas este tema, porque como le digo, hay mujeres que también se agarran de la ley 348 y como decía, yo tengo todos los derechos y hago lo que me da la gana y me protege la ley, ¿no? De la libertad al libertinaje, puede ser, por ejemplo. Hay casos las cuales yo sé que todo eso conocen los SLIMs y no se visibiliza mucho ese tema.
Lo que sí se tiene que trabajar con esta ley, según reglamento, es trabajar con los hombres, hacer de que los hombres se apropien también de esta ley y ambos podíamos buscar alguna solución y ver los resultados después, ¿no? Ese sería ese tema, porque si no hay una buena reglamentación, la ley lo tenemos ahí. Y los gobiernos municipales, los SLIMs, no pueden hacer nada, porque cuando ya tienes un reglamento, tienes también presupuesto. Y si no hay presupuesto, en vano está ahí la ley. No puedes trabajar porque no tenemos personal, no hay institucionalidad en los cargos públicos. Todos esos temas hemos ido trabajando como organizaciones de mujeres, las cuales nos falta mucho, te digo. Nos falta bastante capacitarnos, conocer esta ley a profundidad. Necesito nomás quería tal vez aumentar, compañeras. Muchísimas gracias, Miriam. Y es enriquecedor esto que nos aportas. Sería bueno que cada una de ustedes, en el marco desde sus municipios, desde el seno de sus organizaciones, hagan incidencia para, uno, se constituyan las cartas orgánicas y dos, se empiece a implementar lo que es género, se empiece a través de políticas públicas, a través de financiamiento, a través de gestión, se pueda trabajar lo que es la prevención y la atención de la violencia en su integralidad, tanto a hombres como a mujeres, y trabajar en lo que es la educación. Por eso es que nosotros creemos que este proyecto tiene como objeto y finalidad no solamente capacitarles, sino que ustedes en el seno de sus organizaciones sean promotores, sean actores de cambio, de esa transformación. Y como tú bien lo dices, solo a través de hacer estas modificaciones en las reglamentaciones, en las cartas orgánicas, en el seno de los municipios y una coordinación entre una institución y otra, se va a poder realizar las gestiones correspondientes. Entonces, yo los invito a todos los presentes a que sumemos esfuerzos para hacer posible esta transformación. Es cierto, tenemos la Constitución, tenemos la Ley 348, y es cierto que existen vacíos, y es cierto de que existen deficiencias en el tema del financiamiento, en el tema de personal, y son cuestiones que tenemos que ir resolviendo, como desde la acción. No solamente es el conocimiento que podamos adquirir, sino también que empecemos a actuar y a tomar medidas y acciones. Nosotros estamos predispuestos a trabajar y se pueden generar réplicas y más réplicas, y esa es la idea a través de esto, y que se pueda hacer incidencia en sus municipios para poder transformar esta realidad tan dura de violencia que vivimos. No sé si hay algunas preguntas, ¿hay más preguntas? Yo tengo otra pregunta, compañera. La Oficina Jurídica para la Mujer, ¿hasta dónde abarca su área de acción? ¿Es todo el eje metropolitano o es que es solamente por municipios? Por el momento sí es solamente estamos en el centro nomás, solamente el área de secado. Depende de ya. los casos. La abogada, la directora es la que ve el caso, ve si se puede, qué alcance se podría hacer, hasta qué lugar, o depende del caso, como te digo. Si tú Ya, tienes ¿por qué le digo esto, conoces, compañera? sería bueno que nos puedas enviar, ¿no?, a la oficina, y de acuerdo a eso vemos el tema, el caso y todo eso. ¿Por qué le digo esto, compañera? Porque justamente mi persona es coordinadora general de la plataforma de mujeres por la ciudadanía y la equidad, que contemplan los 7 municipios del eje metropolitano que están cercados: Sacaba, Tiquipaya, Colcapirua,
Vinto, Sipe, Quillacollo. Ya. Estamos trabajando bastante con el tema de estos temas de violencia hacia la mujer, los feminicidios, que es el pan de cada día. Por eso necesitamos organizaciones como las de ustedes que nos ayuden en el tema de orientación en el área legal, ¿no? Teníamos una oficina en Quillacollo, pero cuando yo llevé algunos casos de víctimas de violencia para que nos ayuden, nos dijeron que ya el proyecto ya se había terminado allá en el municipio, entonces que no podían apoyarnos porque la mayoría de las víctimas no cuentan con recursos económicos para hacer contratación de un abogado, por ejemplo, ¿no? Para su acompañamiento, porque como te digo, los SLIMs no tienen bastantes recursos humanos. Es obvio que en casos de feminicidio o violencias ya físicas, sí o sí se tiene que haber un abogado y no contamos con esos recursos, entonces nos quedamos impotentes nosotros como organizaciones sociales de no poder apoyar en ese tema, apoyo y seguimiento de personas técnicas en el área legal como también psicológica y social. Por eso es mi pregunta, su área de acción, si era en todo el eje metropolitano, pero ahora me dice que solamente es en Cercado. Sí, como te decía, depende al caso. Si cuando son de extrema violencia, como tú dices, si hay un caso de feminicidio, sí se hace el apoyo. Sí hay el apoyo. Solo que no sé yo usar bien pues eso. No sé si me has escuchado. Ya. Sí, sí. Te escuché, compañera. Sí, entonces sí, te puedes comunicar con nosotros. No sé si Olga tiene el dato de Cecilia y te puedo dar, si quieres, el dato de la doctora Jinky Rusta, que es nuestra directora, para que ¿Ya? puedas coordinar con ella todos los temas que necesites. Ya, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más, comentario para poder cerrar el taller? Bueno, yo quiero recalcar, ¿no? También que estos talleres han sido financiados por la Diputación de Cáceres en coordinación con AUPEX y la Oficina Jurídica para la Mujer, ¿no? Los cuales nos están financiando. También había un tema de los certificados, que ustedes ya han realizado 2 temas. Los certificados tenía entendido que se van a realizar la entrega el 10 de noviembre. Creo que con Olga ya habían organizado esa fecha, ¿no? Olga, no sé si nos puedes... Sí, buenas noches, licenciada. Un ratito, compañeras de la organización, hemos hablado con la licenciada Cecilia que el próximo miércoles no va a haber taller por el tema de Todos Santos, compañeras. El siguiente miércoles, parece que está cayendo fecha 10 de noviembre, ahí sí va a haber taller, pero en la tarde va a ser el taller, va a ser presencial y con entrega de certificados, compañeras. Ya se les va a avisar el lugar donde va a ser en Quillacollo. ¿Me han escuchado, compañeras? Sí, compañera Olguita. Entonces vayan Sí, anotando, compañero, compañeras, y no se olviden, yo les voy a ir recordando también. Sí, hemos escuchado. Sí, va a ser de forma presencial ahora. Sí, va a ser el último taller, va a ser presencial y con entrega de certificados por la Oficina Jurídica de la Mujer a todas las que hayan participado. Agradecer por estos cursos que nos están dando.
dando a todos los que han expuesto. Muchas gracias. Yo creo que hay que nomás seguir continuando con estos cursos. Agradecer también a Olguita, que siempre ya está ya necesitas grame, ¿no? Gracias a ustedes por participar en todos los talleres. Que termine esto. Necesitas grame, ¿no? En Zoom estoy borrado. También agradecer a Carol y a Danilza que nos han dado el taller. Gracias por las exposiciones. Bueno, gracias. ¿Ya acabó? Sí, estaríamos finalizando ya. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. ¿Cómo